Listo. Pues bien, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes que nos escuchan. Mi nombre es el hermano Sergio Cueto y estamos aquí en Radio Cristiana Emanuel. Y como todos ustedes saben, el propósito fundamental de este programa es proclamar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero hermanos, proclamar la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Lamentablemente hoy en día hay muchas doctrinas, muchas corrientes de demonios que presentan un evangelio diluido, ¿verdad? Y justamente, hermanos, el propósito de este tipo de charlas, de este tipo de reuniones, es clarificar, es disipar, ¿verdad? Es poder exponer y, ¿por qué no también? Confrontar a todas aquellas personas que están en un evangelio equivocado. Amén. Así que, mis amados hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a este programa. Y hoy tenemos un invitado muy especial, gloria a Dios. Y bueno, es importante mencionar que este es el primer programa de muchos. Queremos traer a otros hermanos invitados, pero el día de hoy tenemos a un siervo de Dios que ha dedicado gran parte de su vida al ministerio, ha servido como todos nosotros, como ujier, con los niños, en el ministerio de alabanza también, ¿no? Ahí no ha servido. No, alabanza no. Bueno, ahorita lo vamos a presentar. De hecho, aquí tengo ya su currículum ministerial, vamos a decirle así, ¿verdad? Y bueno, pues el hermano que hoy nos acompaña, ha servido 8 años como misionero en misiones en las regiones de Zongolica, de Coscomatepec, ¿verdad? 8 años como maestro de niños también, 9 años como maestro de célula, 2 años también como líder de ujieres, 2 años como líderes de ministerios, de video y 4 años de ministerio de mantenimiento en su iglesia, en Amistad y Vida, ¿verdad? AC. Y bueno, también ha recibido estudios ministeriales, pastorales, estudios teológicos en el Seminario Abierto Reina Valera. Y esto, pues fueron casi 8 años de estudios que tuvo el hermano. Y también 3 años en Metro Ministries. Metro Ministries, Escuela Dominical de las Calles, ¿verdad? Un hermano que para la gloria y honra de Dios, porque ya sea que comamos o bebamos, que todo sea para la gloria de Dios, pues tiene una gran experiencia, ¿verdad? Y que seguramente pues va a ser de grande edificación esto que vamos a estar platicando. Bueno, pues sin más, quiero presentarles al hermano Gustavo. Gustavo Alberto Méndez Rodríguez, pastor Gustavo. de la Iglesia Cristiana La Fuente, a sus órdenes, estoy para servirles. Amén, gloria a Dios. Pues el motivo principal, hermano Gustavo, precisamente es hablar de la sana doctrina, es hablar de cómo podemos identificar un evangelio falso, un falso profeta, ¿verdad? Pero antes de entrar en materia, hermano, me gustaría que usted pudiese comentar un poco más de viva voz acerca de su llamado ministerial, ¿verdad? De cómo fue que usted empezó a enrolarse en todos estos temas de sana doctrina, porque mire, hermano, muchos de nosotros tuvimos un primer llamado de nuestro Señor, pero por X o Y razón, a lo mejor estuvimos en doctrinas erróneas, ¿no? Doctrinas emocionalistas, doctrinas de la, que le llaman de la abundancia, ¿cómo le llaman? De la prosperidad, ¿verdad? Teología de la prosperidad. Pero gloria y honra a nuestro Dios que de ahí nos llamó y nos sacó y nos estableció, ¿verdad? En un lugar en donde podamos aprender y alimentarnos de esta palabra no adulterada, como dice la misma Biblia, ¿verdad? Así que, hermano pastor Gustavo, no sé si usted nos puede, antes de entrar en materia, hablar un poco acerca de ese llamado, ¿no? que usted tuvo, o ese camino ministerial que usted ha tenido, hermano. Adelante, por favor. Sí, bueno, nosotros hace aproximadamente, perdón, unos entre 13 y 14 años tuvimos el llamado, mi esposa y yo, al ministerio. Como comentaba yo la otra vez con usted, hermano, cuando fuimos llamados, pues no sabíamos a qué habíamos sido llamados verdaderamente, sino que, por ejemplo, en algún lugar yo estaba trabajando y el Señor me habló, ¿verdad? Pero no con una voz audible, sino con un llamado a mi espíritu, y posteriormente por confirmación, por profecía, a los 15 días, a través de una hermana que visitó la iglesia, ¿verdad? Ella nos dijo que Dios nos estaba llamando, nos profetizó, que confirmó el llamado de Dios.
Y a partir de ahí empezamos a estudiar por un lapso aproximadamente de unos 7 8 años. Y en ese inter, como a los 4 o 5 años, empezamos a ministrar, a formar grupos, una célula. Primero empezamos con una célula, ya después de ahí salió la iglesia, ¿verdad? Y ahí poco a poco, pero una de las cosas que yo siempre he compartido con muchos hermanos es que, y siempre lo he dicho, cada quien en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, tiene un llamado especial, un propósito. El apóstol Pablo decía, no todos son cabeza, no todos son manos, no todos son pies, no todos son ojos, ¿verdad? Unos tienen el llamado al evangelismo, a otros a ser misioneros, ¿verdad? A otros al llamado a la profecía. Y bueno, los que somos llamados a ser pastores y maestros, bueno, el Señor te capacita, te da la capacidad no solamente teológica, sino espiritual para poder estudiar, comprender la palabra de Dios, poderla exponer, pero en especial nosotros tuvimos una palabra que se encuentra en Isaías que dice, y ustedes serán reparadores de portillos y niveladores de calzadas, ¿verdad? Restauradores de casas, de ciudades destruidas, derruidas. Y cuando hace 20 años aproximadamente, cuando Dios me dio esa palabra por primera vez, no lo entendía yo hasta que al paso del tiempo, al paso de los años, con el conocimiento que vas adquiriendo y el estudio y todo, comprendí que esa profecía o esa palabra que está en Isaías tenía que ver con precisamente restaurar la sana doctrina, algo que se ha dicho mucho, ¿verdad? Se habla mucho mucha gente habla acerca de la sana doctrina. Pastores dicen, aquí tenemos la sana doctrina, pero verdaderamente cuando analizas su doctrina, sus enseñanzas, y a la luz de la palabra de Dios y del contexto cultural, histórico, léxico hebreo, griego, te das cuenta que verdaderamente no es así, ¿verdad? Entonces la sana doctrina es algo que se ha diluido mucho a lo largo de los años, a lo largo de los siglos. Satanás se encargó de eso, ¿verdad? Pero Dios siempre levanta un remanente. Podemos decir que a lo largo y ancho de este mundo el Señor ha levantado a un remanente, a un grupo de hombres y de mujeres que usa para precisamente restaurar la sana doctrina y que dicho sea de paso es algo altamente atacado en la actualidad en el mundo evangélico, no en el cristianismo, porque el cristianismo es algo, es puro, es concreto, ¿verdad? Pero el mundo evangélico está muy coludido, está muy corrompido por muchas falsas enseñanzas y doctrinas. Amén. Sí, efectivamente, ¿verdad? Esas doctrinas de las cuales también habla la palabra de Dios, que son doctrinas de demonios, ¿verdad? Sí. Y justamente, hermano, ya para ir entrando en materia, para ir entrando ya en el tema central, vamos a empezar con este primer cuestionamiento, hermano. ¿Qué significa enseñar sana doctrina desde una perspectiva total y completamente bíblica? Porque lo que usted dice es algo bien cierto, ¿no? Cash Luna dice que él tiene sana doctrina. Guillermo Maldonado dice que tiene sana doctrina. Ana Méndez dice que tiene sana doctrina y le está hablando a los billetes de dólares de $100, ¿no? John MacArthur también dice que tiene la sana doctrina. Exacto, o sea, sí. Son calvinistas. No, exacto, todos dicen tener sana doctrina. Entonces, ¿cuán importante, hermano, es eso, ¿no? ¿Qué significa entonces enseñar sana doctrina desde una perspectiva bíblica, hermano Gustavo? Bueno, pues primero que nada quisiera comentar, ¿verdad? Y tenemos que entender que la sana doctrina tiene que ver con dar una enseñanza correcta, certera y correcta, producto de una correcta interpretación del texto bíblico, ¿verdad? Esto es algo que en la actualidad, y con todo respeto lo digo, ¿verdad? Pero es así, mucha gente que está en los púlpitos desafortunadamente no tiene una capacitación teológica adecuada ni apropiada, ¿verdad? Ni suficiente como para poder saber interpretar el texto bíblico correctamente, ¿verdad? Entonces, la sana doctrina o la enseñanza bíblica correcta, que es lo que llamamos sana doctrina, tiene que ver precisamente con la correcta interpretación del texto bíblico. Y en sí enseñar sana doctrina tiene que ver con proporcionar la enseñanza correcta desde la base y fundamento de las Sagradas Escrituras, una correcta interpretación, ¿verdad? Y la palabra de Dios, hay gente que dice, no, hermano, mire, no nos vamos a pelear por las diferencias doctrinales, mientras no dañemos el corazón del evangelio, no pasa nada, ¿verdad? Usted cree una cosa, o yo creo otra con respecto a este asunto, pero mientras no dañemos el corazón del evangelio, no pasa nada. Pero la palabra de Dios nos enseña que la sana doctrina es fundamental, ¿verdad? Es fundamental en el correcto discipulado bíblico cristiano.
Dice, por ejemplo, en 1 de Timoteo, capítulo 4, verso 16, la versión Reina Valera dice lo siguiente: ten cuidado de ti mismo, le dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, dice, y es algo muy importante lo que dice, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En pocas palabras, tanto tener una sana doctrina como compartir sana doctrina con los hermanos, lo va a llevar a uno a la culminación de la redención eterna, ¿verdad? La salvación, como a los que nos escuchan, ¿verdad? Porque si nosotros predicamos y enseñamos falsas doctrinas, entonces lo que vamos a hacer es apartarlos del camino correcto, de la sana doctrina, de la verdad pura de Dios, y con ello podemos hacer que estas almas que nos escuchan y nosotros mismos vayan a parar a un lugar del cual nunca saldremos, ¿verdad? A la perdición eterna. Y justamente, hermano, eso a todos los que nos estamos enfocando a la predicación del Evangelio nos debe de generar preocupación y un temor reverente, porque de todas esas almas que se están o se van a perder por una falsa doctrina, pues el Señor también nos va a pedir cuentas a los que estamos queriendo pastorear a estas almas, ¿no? Y justamente, hermano, usted mencionaba algo bien importante, la correcta interpretación de la Biblia, ¿verdad? Es que debemos de entender que la Biblia va más allá de ser un escrito, ¿no? Para poder entenderla profundamente hay que ver el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto geográfico, qué estaba pasando en la cultura, ¿no? Y todo eso, ¿no? Yo me imagino, hermano, en ese contexto que hay ciertas herramientas que se pueden usar para tener esa correcta interpretación de la Biblia. En ese contexto, ¿qué es la exégesis bíblica, hermano? ¿Y por qué es fundamental la exégesis para interpretar correctamente las escrituras? Bueno, primero que nada, quisiera comentar que la exégesis es una disciplina que sirve para darle una correcta interpretación a los textos bíblicos. Hay dos herramientas que se usan, ¿verdad? Cuando uno va al instituto bíblico, hay dos herramientas que te proporcionan de estudio bíblico, una es la hermenéutica y la otra es la exégesis. Se dice que la exégesis es una disciplina un poco similar a la hermenéutica, y las dos tienen el propósito de poder hacer una interpretación correcta del texto bíblico para poder sacar una sana doctrina o una enseñanza correcta y verdadera, ¿verdad? Que nos ayudará a andar verdaderamente delante de Dios. Ahora, la exégesis principalmente se centra en descifrar el significado original del texto bíblico tal como lo escribió, como lo concibió el autor, ¿verdad? O sea, lo que quería decir en ese momento a sus oyentes. Porque en la actualidad nosotros podemos leer un texto bíblico, ¿verdad? Y si desconocemos cuál era el trasfondo cultural e histórico del momento en el cual fue escrito, por qué lo dijo, para quién lo dijo, qué estaba pasando, y si no conocemos ese contexto cultural e histórico de ese momento, entonces le podemos dar una interpretación equivocada, ¿verdad? Hacer una eisegesis, como se le conoce, una falsa interpretación, y por lo tanto no podremos dar una buena interpretación hermenéutica y teológica de cierto texto bíblico. Entonces, en primer lugar, podemos entender a la exégesis como una herramienta. Una herramienta. Ahora, una herramienta, hermano, se utiliza, ¿no? O sea, unas pinzas los utilizo para ¿Cómo utilizamos la exégesis para la interpretación bíblica? La exégesis es un proceso en el cual se usan ciertas reglas, principios, y métodos. Amén. Que obviamente tenemos que aprender, ¿verdad? Porque nadie nace sabiendo, ¿verdad? Pero cuando, por la gracia de Dios, tienes la oportunidad de estudiar en un instituto bíblico. Miren, quiero hacer un comentario muy breve. Cuando uno va al instituto bíblico, mucha gente piensa, o a veces pensamos que no hay más allá de eso, que es non plus ultra, ¿verdad? O sea, no puede haber más allá del instituto bíblico. Y ya una vez que sales del instituto bíblico, casi puedes ser pastor. Pero verdaderamente el instituto bíblico, ahora yo lo veo, que es como ir al kinder o es ir a la primaria. Y el instituto bíblico te proporciona las bases para que tú te puedas desenvolver, ya sea en el ministerio pastoral o enseñanza de la Biblia, ¿verdad? O bien en el conocimiento profundo, ¿verdad? En poder escudriñar profundamente las Sagradas Escrituras y sacarle todo el jugo que le podamos sacar, ¿verdad? Entonces es un proceso
que lleva ciertos procedimientos, ¿verdad? Ciertas reglas de interpretación. Y obviamente todo esto, bueno, pues como decía yo, es un proceso riguroso que implica el análisis, primero que nada, del contexto histórico, Exacto. cultural, lingüístico del texto, o sea, estudiar qué dicen las palabras en hebreo, qué significan las palabras en griego, ¿verdad? Así como el estudio de la gramática, la sintaxis y la semántica. La semántica tiene que ver con el significado de las palabras, qué significan las palabras, su Claro. significado, ¿verdad? Y la sintaxis es saber cómo ordenar las palabras, porque nosotros podemos interpretar, por ejemplo, en griego tú lees una oración y pues aparentemente, es como en el inglés, ¿verdad? Que en el inglés a veces las oraciones están al revés y les das un mal entendimiento si lo transliteras así, ¿verdad? Entonces es un proceso verdaderamente de un análisis que lleva varias partes, ¿no? Que se deben Excelente. considerar. Y el objetivo, perdón, de la exégesis es reconstruir el significado preciso que el autor quiso transmitir a su audiencia original, el significado preciso. Ya la hermenéutica nos da como que una opción para aplicarlo al día de hoy, ¿verdad? Esa es la diferencia entre la exégesis y la hermenéutica, ¿verdad? De la exégesis sacamos el significado preciso de lo que quiso transmitir en el momento, y la hermenéutica nos ayuda a sacar de ese significado que encontramos, ¿verdad? Lo que quiso decir para aplicarlo en nuestros días. O sea, la vida práctica, la vida espiritual práctica. Amén, gloria a Dios. Yo creo que es una plática, una reunión muy sustanciosa para la gloria y honra de Dios. Perdón, tengo un ejemplo que compartir con respecto a Ah, esto ahorita, después de que usted... no, justamente yo le iba a comentar porque usted menciona el contexto histórico y el contexto cultural, ¿no? Como parte del proceso exegético para la correcta interpretación de la palabra de Dios, es correcto, ¿verdad? Sí, así Ahora, es. en función de esto, ¿qué papel juega justamente ese contexto histórico y cultural para la correcta interpretación de la Biblia? De las Sagradas No sé si el Escrituras. ejemplo pueda llegar así como a amalgamar con esta pregunta. Claro que sí, mire, en este punto y en el siguiente tengo un ejemplo. Por ejemplo, en la Biblia hay un aspecto con respecto al cabello de los varones, ¿verdad? En el Antiguo Testamento tenemos un ejemplo, por ejemplo, en el caso de Absalón, en 2 de Samuel capítulo 14-26, dice que Absalón, ¿verdad? Tenía una cabellera hermosa que pesaba aproximadamente, cada año se la cortaba y tenía un peso aproximadamente de 2 kilos y se la tenía que cortar porque le estorbaba, ¿verdad? Entonces en el Antiguo Testamento los varones tanto usaban el pelo largo como una barba abundante, y eso era algo que les daba, los dignificaba, ¿verdad? Como varones, ¿verdad? Pero en el Nuevo Testamento hay una aparente discrepancia con respecto al asunto del pelo largo, y esto lo podemos encontrar, por ejemplo, en 1 de Corintios, capítulo 11, versículo, voy a leer unos versículos, el 4, el 7 y luego el 15 al 13, Amén. y voy a explicar el contexto histórico de por qué Pablo le dice a los corintios esto, ¿verdad? Dice 1 de Corintios capítulo 11 en la Nueva Versión Internacional, dice: todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza, o sea, Cristo. El hombre no debe de cubrirse, el versículo 7, el hombre no debe de cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios, mientras que la mujer es gloria del hombre. Luego, versículo 13, 14 y 15 dice: juzguen ustedes mismos, ¿es apropiado que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? ¿No les enseña el mismo orden natural de las cosas que es una vergüenza para el hombre dejarse crecer el cabello, mientras que es una gloria para la mujer llevar cabello largo? Es que a ella se le ha dado su cabellera y velo. Y bueno, de aquí podemos sacar, bueno, algunas denominaciones han sacado algunas doctrinas, ¿verdad?, con respecto al velo, pero no me voy a meter en eso. Sí. Con respecto al cabello, ¿por qué dice en 1 Corintios 11 esto? Bueno, lo que pasa es que en aquel entonces los hombres había varones que venían de la prostitución ritual. En la antigua Grecia, el Imperio Romano y culturas palestinas, la idolatría se practicaba a través de la prostitución ritual. En los templos paganos había prostíbulos sagrados donde había prostitutas, mujeres prostitutas sagradas y prostitutos sagrados y sodomitas que también fungían como
prostitutos sagrados. Hablamos de acto sexual, Sí, actos literalmente. sexuales. Sí, era la forma, ¿por qué era tan odiado en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tan aborrecido por el Señor, por Dios, la idolatría? Porque estaba íntimamente amalgamada con la prostitución ritual. A través de la prostitución ritual se creía que tenían una unión mística con la deidad que estaban invocando, ¿verdad? Y había prostíbulos sagrados en los templos. Bueno, el apóstol Pablo dice esto porque, bueno, cuando llegaban varones que les evangelizaban, eran prostitutos sagrados, generalmente los prostitutos sagrados, principalmente los sodomitas, ¿verdad? Los que eran homosexuales y se convertían a Cristo, pues ellos decían, bueno, ya en Cristo tengo libertad, ¿verdad? Ya dejé el pecado, ya no estoy en la inmoralidad sexual, en la prostitución sagrada, bueno, y se integraban a las iglesias, pues en este caso de Corinto, de Macedonia, de Acaya, ¿verdad? De Grecia, donde estaba Corinto. Los invitaban, por ejemplo, hermano fulano de tal, ¿verdad? Pase usted a orar o a predicar o a decir unas palabras, y pasaban al frente, ¿verdad? En aquellos entonces las iglesias no son como ahora, que estás sentadito, ¿verdad? Y no te puedes ni mover, ¿verdad? Eran familiares, eran como círculos familiares. Pero bueno, al fin y al cabo pasaba al frente y empezaba a orar o a predicar, pero con el cabello largo, ¿verdad? Y los hermanos decían, bueno, ya se convirtió, ya se arrepintió y pues ya no está en esa onda. ¿Cuál era el problema del cabello aquí? ¿Cuál es el problema? Que los prostitutos sagrados se dejaban el pelo largo, ¿verdad? Entonces, cuando llegaba alguien de la calle, o sea, un invitado, lo identificaban. Decían, ¿cómo es eso que está ese prostituto? Según Cristo, mucha santidad, ¿verdad? Y ustedes ya viven en santidad y pureza. ¿Y cómo es que un prostituto sagrado esté orando o esté predicando? ¿Sí? Cuando dice profetice, o sea, habla de predicar. Claro. O sea, ¿cómo es posible esto? Entonces, por cuestiones culturales, ¿verdad? Y por guardar el nombre de Jesús, ¿verdad? No hacer tropezar a la gente, es que el apóstol Pablo le ordena a los corintios que los varones, provenieran del contexto que provenieran, ¿verdad? Se cortaran el pelo largo para que no dieran mal testimonio a los de afuera, no a los de adentro. Los de adentro ya sabían que se habían convertido, ¿verdad? En el caso de las mujeres, ¿por qué dice que la mujer tenía que cubrirse el pelo? Bueno, porque muchas mujeres que salieron de la prostitución ritual, las mujeres, por decirlo así, normales, las amas de casa, usaban el pelo largo, ¿verdad? Por costumbre. Y las prostitutas sagradas se rapaban el pelo o tenían el pelo cortito. Entonces, cuando le invitaban a la hermana, ya convertida, ya arrepentida, ya purificada del pecado, y empezaba a orar, empezaba a dar una palabra, etcétera, etcétera, llegaba gente de fuera y la veían, decía, ¿qué hace esa prostituta sagrada? ¿Y cómo sabes que es prostituta sagrada? Porque tiene el pelo corto o está rapada, ¿verdad? Entonces, por eso es que el apóstol Pablo, en este contexto cultural histórico de ese lugar específicamente, les ordenaba a las mujeres que tuvieran el pelo corto o rapadas, que se pusieran un velo, ¿verdad? Como señal de que ya se habían convertido, se habían arrepentido, y hasta que les creciera el pelo. Entonces, ese es el contexto histórico de esta porción bíblica, ¿verdad? Entonces, esto es parte de lo que se puede hacer o se debe hacer en los análisis exegéticos. Claro. De la palabra de Dios, para sacar primero que nada cuál era la enseñanza o el enfoque preciso, y ya a través de eso podemos hacer un análisis hermenéutico para dar una explicación o una aplicación práctica para la vida diaria, en este caso en el día de hoy. Claro, y creo que con ese ejemplo queda resuelta la pregunta de qué papel juega el contexto histórico y cultural en la interpretación, para ¿no? poder interpretar. Que en función de esto creo que es muy importante, ¿no? Lamentablemente hay muchas doctrinas que se han formado a raíz de una muy mala interpretación de un versículo bíblico, ¿verdad? Y que eso únicamente, ¿qué pasa? Que pues alejan a las ovejas de nuestro Dios. Amén. Así que bueno, estamos en este primer bloque de preguntas, estimado hermano, pues para poder llegar a entender qué es la sana doctrina, cuál es la importancia de la sana doctrina, ¿no? Qué herramientas nos ofrece para esto, en este caso el tema del exégesis y de la hermenéutica. Y ahora, pasando a otro bloque de preguntas, hermanos, es importante que los escuchas, ¿verdad? Los hermanos, estemos atentos, ¿verdad? Estemos preparados, ¿verdad? Y en ese contexto, hermanos, ¿cuáles serían las características más comunes que podemos encontrar en las falsas doctrinas en la actualidad? Lo que decíamos hace un momento, ¿no? O sea,
Aquel dice que él es el bueno, el otro dice que él la trae. ¿Cómo podemos identificar, estimado hermano, y qué características podemos ver en un lugar donde hay falsas doctrinas? Bueno, esto quiero decirlo y a lo mejor va a sonar un poco crudo, pero para un creyente, un nuevo creyente, que apenas se está integrando a una iglesia, a una congregación, al cuerpo de Cristo, no es tan fácil poder identificar una falsa doctrina, ¿verdad? Generalmente todas las falsas doctrinas Exacto. tienen apariencia de ser una verdad bíblica cuando verdaderamente no lo son, ¿verdad? Las falsas doctrinas, me voy a adelantar un poquito a lo que voy a comentar más adelante, pero las falsas doctrinas puedes llegar a conocerlas por dos vías. Bien por el don de discernimiento de espíritu que da el Espíritu Santo, y también, ¿verdad? Y no menos importante, a través de un estudio profundo y diligente de las Sagradas Escrituras. Y yo siempre lo he dicho, mira, a lo mejor podrás no ser hermeneuta, podrás no ser exégeta, pero si tú lees bien tu Biblia de tapa a tapa, ¿verdad? De Génesis a Apocalipsis, tendrás una gran base bíblica y teológica para poder detectar una falsa doctrina y decir, no, permíteme, eso no dice la Biblia. La Biblia dice esto. Pero bueno, las falsas doctrinas siempre hay una porción que a mí me encanta, que está en Mateo capítulo 13, donde el Señor habla acerca de la parábola de la cizaña, y dice que cuando los hombres se durmieron vino el enemigo y sembró la cizaña, ¿verdad? Y las cizañas son los hijos del maligno, que se refería el Señor Jesucristo principalmente ahí a los gnósticos griegos y los legalistas judaizantes. Ellos fueron los principales y han sido los principales rivales del cristianismo, de la sana doctrina, hasta el día de hoy, ¿verdad? Sí. Y bueno, una falsa doctrina es producto de una interpretación arbitraria y antibíblica de cualquier texto bíblico, ¿verdad? Como veíamos hace rato, una persona hace una interpretación arbitraria en la cual tiene sus propias ideas, tiene ciertos sesgos doctrinales, ciertas ideologías, ¿verdad? Y en base a eso, las falsas doctrinas son el producto de hacer algo que se le conoce como eisegesis, lo contrario a la exégesis. La eisegesis es la interpretación personal de un texto bíblico basado en ideas propias, ¿verdad? Es cuando también una persona interpreta y cree recibir información del texto bíblico que verdaderamente no se encuentra ahí, y él le da un significado de algo que es de interés personal. Por ejemplo, hay dos ejemplos con respecto a dos falsas doctrinas que se manejan en el mundo cristiano evangélico en la actualidad. La podemos encontrar en Mateo capítulo 18, verso 18, donde todos conocemos ese versículo que dice: les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Y en las iglesias neopentecostales dicen: sí, vamos a atar al diablo en el nombre de Jesús, ¿no? Atamos las maldiciones, reprendemos al diablo, atamos todo espíritu de alcoholismo, todo espíritu de divorcio, porque Jesús dijo que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos. Y precisamente cuando no conocemos los principios básicos de interpretación bíblica, hermenéuticos y exegéticos, ahí es precisamente donde surgen las falsas doctrinas. Aquí es donde entra precisamente el estudio para poder interpretar una falsa doctrina, porque lo digo con todo respeto para los hermanos que nos estén oyendo, ¿verdad? Pero a veces no tenemos el suficiente conocimiento teológico, ¿verdad? Escritural y hermenéutico en este caso para poder detectar las falsas doctrinas. Pero ¿cuál es el contexto de este versículo, verdad? Cuando dice aquí atar y desatar, se refiere a sujetar a alguien a disciplina, y una vez que se arrepentía de su pecado, ¿verdad? De haber pecado contra el hermano que había ofendido, que había abusado de él, entonces lo desataban de la disciplina y se volvía a integrar, ¿verdad? Y cuando ataban a alguien a disciplina, sujetaban a alguien a disciplina, también Dios en los cielos lo desprotegía y lo entregaba. Eso es lo que significa también entregar a Satanás. Pablo dice: a fulano y a perengano los entregué a Satanás. Eso es lo que significa entregar a Satanás. Y cuando se arrepentían, porque el diablo les daba una revolcadita, ¿verdad? Entonces los desataba la iglesia, los recibía otra vez, los desataban de disciplina, y Dios también los volvía a desatar y los volvía a cubrir. Ese es el contexto. Y con respecto a esto también hay una falsa doctrina que se usa en el mundo carismático neopentecostal, ¿verdad? Porque en cada movimiento, carismáticos, reformados, mesiánicos, de la teología inclusiva, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay en todos lados se cuecen habas, ¿verdad?
Hay una doctrina que dice que lo que tú declares con tu boca, ¿verdad? Eso va a ocurrir, ¿verdad? El famoso yo declaro, yo decreto, ¿verdad? Yo ¿Tiene que ver hasta declaro. cierto punto con metafísica eso, tal Es vez? metafísica cristianizada. Ajá. El movimiento carismático neopentecostal está basado principalmente en la metafísica cristianizada. Bueno, no voy a meter mucho, pero las principales fuentes de las herejías que hasta el día de hoy se manejan, uno es el gnosticismo griego, de donde proviene la metafísica, y el legalismo judaizante, de donde proviene el movimiento Mesiánico, ¿no? mesiánico, Claro. el movimiento mesiánico, que es el legalismo judaizante. Claro. Esa falsa doctrina de yo declaro, yo decreto está basada, ¿verdad? Es una interpretación de un texto aislado de su contexto en Proverbios 6, verso 22, donde la Reina Valera lo maneja de la siguiente manera, dice, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Entonces los falsos maestros carismáticos dicen, no, es que la Biblia dice que lo que tú declares con tu boca, eso se va a cumplir. Si tú declaras una promesa de Dios, tú declaras que vas a tener un coche rojo, ¿verdad? Yo declaro, yo decreto que voy a tener un Jetta último modelo color rojo, eso va a ser, ¿verdad? Yo declaro que mis hijos son para Cristo, eso va a ser, ¿verdad? Y más cuando le pones la cereza del pastel, en el nombre de Jesús, lo declaro, lo recibo y lo creo, ¿verdad? Lo arrebato. Algunos. Lo arrebato. Pero la verdad de las cosas es que cuando analizamos Proverbios 6 en su contexto, está hablando de no salir por fiador de nadie. Del versículo 1 al 5 dice, si diste tu palabra para ser fiador, mira, mejor ves, quítale la palabra, porque si no, hasta la camisa te van a querer quitando, ¿verdad? Habla de no ser fiador. Entonces, ¿cómo se distingue cuáles son las características más comunes de las falsas doctrinas que van en contra de la verdad bíblica, que tienen apariencia de ser verdad y que desgraciadamente es cierto y ocurre mucho, tienen un poder engañoso que espiritualmente atrae mucha gente hacia la mentira? Claro. Por obra del diablo, obviamente, ¿no? Sí. Y bueno, podemos ver aquí, estimado hermano, que se cumple lo que dice la palabra en el libro de Oseas 4:6, cuando dice mi pueblo fue destruido, ¿verdad? Amén. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento, Amén. ¿verdad? Y dice, por cuanto desechaste el conocimiento, ¿no? Y usted tocó algo muy, muy importante, ¿no? Y aunque lo dijo usted en su momento crudo, pero es real, ¿no? La gente no tiene conocimiento de una doctrina bíblica, se deja llevar actualmente por emociones, por sensaciones, por un lugar cómodo, por un lugar agradable, porque el pastor cuente chistes, que diga una prédica amena, ¿no? Que no se tarde tanto. Entonces, es esa parte, ¿no? La falta de conocimiento, un factor, ¿verdad? Determinante, ¿verdad? Para que las almas también de nuestro Señor, pues se vayan, se pierdan en este oleaje de falsas doctrinas que hay actualmente, ¿no? Y en ese contexto, hermano, ¿cómo afectan estas falsas doctrinas al crecimiento espiritual de los creyentes y sobre todo, hermano, a la misión de la iglesia, ¿no? Que eso es algo bien importante, o sea, desde una perspectiva personal, creo yo que el diablo usa estas falsas doctrinas para evitar el crecimiento del creyente y para poner piedra de tropiezo en el cumplimiento de la misión, ¿no? de la iglesia, ¿no? Entonces, desde su perspectiva, ¿cómo afectan estas falsas doctrinas, hermanos, al crecimiento espiritual y a la misión de la iglesia, hermano? Bueno, primero que nada, a mí me gustaría recordar las palabras del Señor que dice que el propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Cuando el diablo llega, tiene suerte, ¿verdad? Y ha llegado, y a lo largo de los siglos lo ha hecho, logra introducir falsas doctrinas en el cuerpo de Cristo, ya va de gane porque a través de eso lo va a aniquilar a veces o inutilizar, ¿verdad? O a paralizar. Claro. Y con respecto a esto, quisiera responder en base a dos porciones bíblicas que a lo largo de los años a mí me han dado mucha luz. Una se encuentra con respecto a esto de cómo afecta al creyente, al cristiano, a la iglesia. Una cita bíblica se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38 al 41, que algunas Biblias tienen un título ahí que dice el milagro de la comida, ¿verdad? Y dice que Eliseo regresó a Gilgal y en la tierra había mucha hambre, ¿verdad? Y cierto día, mientras un grupo de profetas estaban sentados frente a él, le dijo a su sirviente, pon una olla grande al fuego,
perdón, y prepara un guisado para el resto del grupo. Versículo 39 dice entonces, y la Biblia, cada detalle en la Biblia no está ahí porque sí, ¿verdad? Dice, entonces le dijo a uno de los jóvenes, ¿verdad? A uno de los jóvenes, entonces uno de los jóvenes fue al campo a recoger hierbas y regresó con el bolsillo lleno de calabazas silvestres. Estas calabazas silvestres eran calabazas que producen un aceite castor, o sea, purgante, pero son venenosos. En grandes cantidades es venenoso. Dice, luego la cortó en tiras y las puso en la olla y sin darse cuenta que eran venenosas. Sirvieron un poco de guisado a los hombres, quienes después de comer 1 o 2 bocados gritaron, hombre de Dios o varón de Dios, como dice la Reina Valera, este guisado está envenenado. Otras versiones dicen, varón de Dios, aquí hay muerte, ¿verdad? Así que no quisieron comerlo. Versículo 41, Eliseo dijo, tráigame un poco de harina. Entonces la arrojó en la olla y dijo, ahora está bien, sigan comiendo, y ya no les hizo daño. Bueno, primero que nada, con respecto a esta escritura, las falsas doctrinas vienen siendo aquí como las calabazas silvestres. Las falsas doctrinas son venenosas hablando espiritualmente, matan, tienen la capacidad de matar la vida espiritual, la vida eterna, en la vida de los creyentes, corromperlos nuevamente, ¿verdad? Alejarlos de lo más triste que pueda haber es alejarte Peligroso. nuevamente de Dios, del Espíritu Santo. Y principalmente el propósito de una falsa doctrina por parte de Satanás es darle muerte espiritual al creyente, a la iglesia, a una obra. Ahora, con respecto a la muerte espiritual, a veces hay gente que dice, bueno, es que la iglesia del hermano tiene 400, tiene 500, tiene 1000, tiene 2000 miembros, ¿verdad? Ajá, ¿y eso qué tiene? Pues cómo va a estar mal, ¿verdad? ¿Cómo va a estar predicando falsas doctrinas? Bueno, también la iglesia católica tiene millones, los musulmanes, los testigos de Jehová tienen millones, y no podemos decir que Dios los ayuda, sino que es Satanás verdaderamente el que los está ayudando para llevar más gente a la perdición. Entonces, las falsas doctrinas, primero que nada, dan muerte espiritual, ¿verdad? Matan la vida eterna, y lo más triste y peligroso es que te apartan del Espíritu Santo. Y una cita bíblica muy conocida que es Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1, la Nueva Traducción Viviente lo maneja así, dice, ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe verdadera, o sea, de la sana doctrina, ¿verdad? De la sana doctrina del Evangelio y la sana doctrina de Cristo, para seguir a espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Cuando alguien está predicando una falsa doctrina en un púlpito, no está escuchando al Espíritu Santo que está hablando a través de su boca, sino está escuchando a un demonio. Y obviamente, ¿verdad? Los demonios no van a decir, sí, ven a los pies de Cristo, ¿verdad? Sigue a Cristo, no, sino el propósito de los demonios es confundir a la iglesia, extraviarlos, ¿verdad? Y guiarlos principalmente a la muerte espiritual, porque el diablo sabe que si te roba, te mata, y si te mata, te destruye, ¿verdad? Y aunque tengas mucha gente, podrás tener instalaciones muy bonitas, una orquesta muy bonita, ¿verdad? Verdaderamente toda esa gente que está ahí en tu iglesia, tu movimiento, tu denominación, está muerto espiritualmente, y lo más triste, que desgraciadamente puede ser una alta posibilidad de estar destinados a la condenación y perdición eterna. Porque la Biblia dice en Apocalipsis que nada inmundo entrará en los cielos, y que aquellos que se deleitaron en la mentira no podrán entrar en la Nueva Jerusalén. Tremendo. Tremendo, hermano. Tremendo, hermano. Y cuán importante es que todo creyente esté, pues, advertido, ¿verdad? Esté escuchando este mensaje, ¿verdad? Porque, pues sí, es un mensaje muy importante, un mensaje definitivamente, hermano, que viene de parte de Dios. Y yo le doy gloria a Dios, hermano, porque yo le digo a los hermanos que cada vez que vamos a la congregación a escuchar un mensaje de nuestro Señor, ¿verdad? Pues es una oportunidad que Dios nos da para advertirnos. ¿Sabes qué? Estás en pecado, estás en idolatría, estás en esto, ¿verdad? Y eso es, pues, el Espíritu Santo, ¿verdad? El que también habla a nuestras vidas. Y usted mencionaba hace un momento algo bien importante, que las falsas doctrinas nos apartan del Espíritu Santo, ¿verdad? La palabra del Señor dice, no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Hay una necesidad del creyente del ser lleno del Espíritu Santo, ¿verdad? En ese contexto, hermanos, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo, ¿verdad? En guiar a los creyentes a toda verdad, hermano. Bueno, el Señor Jesucristo dijo antes de partir, ¿verdad? Cuando estaba en lo que creemos que es la última cena,
en ese contexto, ¿verdad? Porque en el capítulo 14 de Juan, el Señor Jesucristo está reunido con sus discípulos y antes de partir les empieza a dar una serie de instrucciones y entre ellas en el versículo 26 de Juan 14 podemos encontrar que dice el Señor, pero el Consolador, el Espíritu Santo, Amén. a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Otras versiones dice el Espíritu Santo les guiará a toda verdad, ¿verdad? O sea, esta traducción dice les enseñará todas las cosas, ¿verdad? Y una de las funciones principales del Espíritu Santo es precisamente tratar de conservar, bueno, no tratar, sino conservar la verdad de Dios de manera intacta para que esa verdad de Dios, la verdad escritural, la verdad de las Sagradas Escrituras, de la sana doctrina, sea el alimento perfecto que le dé vida, le ayude a perpetuar la vida eterna en la vida del cristiano, del creyente, y asimismo sea una luz verdadera, y esa luz verdadera nos guiará a la verdad, y como dijo el Señor Jesucristo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre, porque las mentiras o las falsas doctrinas no te hacen libre del pecado, ni del yugo de Satanás, ni de tus pecados, ni de los errores que cometemos, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo precisamente su función es guiarnos a toda la verdad, ¿verdad? Primero que nada lo hace a través de un discernimiento y conocimiento a nivel espiritual, a través de algo que conocemos como el don de discernimiento de espíritus. Normalmente eso del don de discernimiento de espíritus en la actualidad se interpreta como que tú tienes espíritu de alcoholismo, tú tienes espíritu de adulterio, pero no se refiere a eso. Se refiere a que el don de discernimiento de espíritus para saber si alguien que está predicando algo proviene de Dios o proviene de un demonio, de un espíritu, ¿verdad? Aleluya. A mí me ha pasado, yo escucho a alguien, ¿verdad? Y bueno, ahora, para la gloria de Dios lo digo, ahora ya con el conocimiento que uno tiene, ¿verdad? Dices, no, eso está equivocado, eso es calvinismo, eso es teología de prosperidad, eso es metafísica cristianizada, esto es esto, ¿no? Pero a mí me pasaba que escuchaba yo a alguien y decía yo, a ver, permíteme, eso como que no me cuadra, me iba yo a las escrituras, ¿verdad? Y decía, no, verdaderamente esto no dice la Biblia, su interpretación es equivocada, ¿verdad? Entonces, primero que nada, el Espíritu Santo a nivel espiritual y sobrenatural te da un discernimiento espiritual para saber si algo es de Dios o no es de Dios, una incomodidad que dices, no, permíteme, creo que esto no cuadra, ¿verdad? Te pones a estudiar también, pones a buscarle, a machetearle y llegas a la verdad. Y aparte de eso, el Espíritu Santo también, mucha gente en la actualidad, y es una tristeza decirlo, mucha gente en la actualidad, en ciertos movimientos, y con todo respeto lo digo, pero es la verdad, a lo largo de los años hemos encontrado que hay movimientos, denominaciones que emancipan mucho el conocimiento y el estudio bíblico, como los reformados, pero en movimientos como los carismáticos y los pentecostales, ¿verdad? Dicen, no, es que yo para qué quiero ser un teólogo, ¿verdad? Frío, prefiero ser un hombre, una mujer ungida por el Espíritu Santo. Hay cosas que te revela el Espíritu Santo a través del discernimiento y conocimiento a nivel espiritual y sobrenatural, pero hay cosas que el Espíritu Santo te va a revelar solamente a través de un estudio diligente de las Sagradas Escrituras. Con todo respeto lo digo, a mí el Señor me ha revelado, me ha enseñado cosas en su palabra, pero la mayoría de las cosas que conocemos ha sido a través de una guianza del Espíritu Santo, ¿verdad? Del Señor, a encontrar estudios bíblicos buenos, de sana doctrina, a tener comunión, acercamiento, intimidad aquí en la ciudad, en la región y en el extranjero con hermanos que verdaderamente eran de sana doctrina. Y como usted bien decía, hermano, a veces por desgracia, por fortuna, caemos a movimientos heréticos, movimientos, bueno, nosotros caímos a ese movimiento de la teología de la prosperidad, ¿verdad? Como Amistad y Vida. Amistad y Vida. Amistad Cristiana es un movimiento carismático neopentecostal, donde se predica la metafísica cristianizada. Estuvimos ahí, aprendimos muchas cosas, conocimos muchas cosas, tanto buenas o malas, ¿verdad? Pero decíamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué caímos ahí? ¿Por qué volvimos otra vez hacia atrás? Pero entendimos que Dios a veces te hace como a José, ¿verdad? El soñador te lleva a Egipto para luego sacarte de ahí y puedas dar una sana enseñanza, ¿verdad? Entonces, a raíz del estudio diligente y profundo fue como empezamos a conocer, guiados por el Espíritu Santo, ¿sí? La gloria es de Dios y el Espíritu Santo nos fue guiando y el conocimiento es gradual, tanto secular como bíblico, teológico,
y te va guiando a un paso, y ese paso te lleva a otro, y ese paso te lleva a un nivel, y ese nivel te lleva a otro, y solamente a través, por la guianza del Espíritu, tanto el discernimiento espiritual como el estudio diligente y profundo de las Sagradas Escrituras, es como el Espíritu Santo te puede llevar a conocer toda la verdad. No en balde le dice, el Señor le dice a Josué, estudia, medita, ¿verdad? En este libro de instrucción de día y de noche, ¿verdad? Medita en él, recítalo, porque entonces vas a conocer todo lo que dice mi palabra, y cuando lo pongas por obra, ¿verdad? Entonces tendrás éxito en todo lo que emprendas. Amén, gloria al Señor. ¿Quién no quiere tener éxito en todo lo que emprende? Amén, amén. Todos queremos eso, pero no queremos lo que necesitamos antes de eso, ¿verdad? Y justamente en ese contexto, hermano, nuestro Señor Jesucristo dice que nosotros somos la luz de este mundo, Amén. somos la sal también de aquí, de este tierra, ¿verdad? Y en ese contexto, hermano, ¿qué pasos debería de seguir un creyente, hermano, para mantenerse firme en la verdad de la palabra de Dios? Y aquí vamos a pasar a un bloque al cual yo digo un bloque de preguntas aplicativas, ¿verdad? Las cuales... Prácticas, ¿no? Prácticas, es correcto, ¿no? Ya a lo largo de esta entrevista hemos hablado, pues, de la sana doctrina, del exégesis. En este momento tocamos puntos muy importantes al respecto del papel del Espíritu Santo de nuestro Dios. Y ahora, el creyente, hermano. ¿Qué pasos debe de seguir un creyente para mantenerse firme, hermano, en la verdad de la palabra de Dios? Considerando, hermano, lo que usted ya dijo, ¿no? Todo viene de Dios. Amén. Es para la gloria de Dios y todo lo hace el Espíritu. Pero aquí surgiría una subpregunta esta. El creyente también tiene su parte Claro. en esto, ¿no? Mucho. ¿Cuál sería la parte del creyente, hermano? Bueno, pues mire, primero que nada, a lo largo de los años hay dos principios básicos y espirituales que a nosotros nos han guiado como tanto como cristianos como ministerio, ¿no? Uno está en Juan 5, 39, 40, donde el Señor le dice a los fariseos, dice, ustedes buscan, le dice el Señor a los fariseos, ustedes buscan la vida eterna en las Sagradas Escrituras, estudian diligentemente las Sagradas Escrituras, tratando de hallar la vida eterna, mas sin embargo ellas me señalan a mí, pero ustedes no quieren venir a ellas. Para nosotros esa escritura, cuando nos la dio el Señor, nos habló ahí, primero que nada entendimos que todo parte principalmente de la intimidad y la comunión íntima que tú puedas tener con el Señor, ¿verdad? Si tú tienes una comunión íntima todos los días, ¿verdad? De oración, de intimidad, de buscarlo, de amarlo, de adorarlo, y estás ahí en su presencia, ese es el primer paso, porque todo proviene de Dios, ¿verdad? Cuando estamos en su presencia, cuando estamos ahí, el Señor te habla, te revela cosas, te enseña, te fortalece, te da frescura mental, espiritual, ¿verdad? Y a través de eso, bueno, pues estás en posición para poder recibir algo, sea por un discernimiento, una revelación espiritual, como a través del estudio diligente de las Sagradas Escrituras. Otra de las cosas que el cristiano, yo digo que tiene que hacer, ¿verdad? Tanto el cristiano común y corriente como aquel que se mete a estudiar en un instituto bíblico, y te lo dicen en la escuela, te lo dicen en el seminario teológico, en el instituto bíblico, que todo estudiante de la Biblia debe tener un corazón, en su corazón debe de haber una vehemencia, ¿verdad? Un deseo profundo y ardiente por conocer solamente la pura verdad de Dios. O sea, el no enfrascarse en sesgos doctrinales, ¿verdad? En que mi denominación enseña esto y aquella denominación enseña aquello, ¿verdad? Con respecto a un asunto, sino tener un corazón vehemente con un deseo por conocer solamente la verdad pura de Dios, y un corazón que tiene hambre y sed de justicia, porque el Señor dijo, todo aquel que tenga hambre y sed será saciado, ¿verdad? Si tú tienes deseo de conocer la verdad de Dios, el Señor va a saciar ese deseo. Segundo, el Espíritu Santo solamente es el único que nos puede guiar a toda la verdad, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, es muy conveniente tener una comunión íntima constante, y sobre todo esa comunión íntima no solamente se debe de quedar en oración, ¿verdad? En ayuno, en apartar tiempos, ¿verdad? Sino también en tener una vida santa, ¿sí? Una vida santa, una vida justa, una vida pura. Eso tiene que ver con una comunión íntima, ¿verdad? Porque si llevas la fiesta de paz con el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, sea a través de estudios teológicos, o sea que te revele algo en un tiempo específico.
Y otro de los pasos, ¿verdad? Es, y no menos importante, es tener un estudio constante y diligente de las Sagradas Escrituras. Amén. Algo que con todo respeto lo digo para los hermanos que nos escuchen, es algo, el estudio diligente de las Sagradas Escrituras es algo que a la gente evangélica, al cristiano evangélico actual, le da mucha pereza, le da mucha flojera, y decimos, no, mejor el pastor que estudie y el pastor que nos lo dé todo peladito en la boca, ¿verdad? Y ese es un grave error, ¿verdad? Porque de eso Satanás ha usado mucho eso para meterle muchas falsas doctrinas a los hermanos, ¿verdad? Porque, como bien dijo usted, hermano, como dice Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y uno de los pasos, no menos importante, y con todo el respeto lo digo para los hermanos pastores, pero verdaderamente no debemos de idolatrar al hombre, ¿verdad? Porque a veces decimos, es que el pastor es el que sabe, él es el ungido del Señor y él debe de tener toda la verdad, toda la sabiduría y todo el conocimiento. Y resulta que somos seres humanos los que predicamos la palabra de Dios. Podemos estar legalmente equivocados, ¿verdad? Y cuando a veces la iglesia hace eso, ¿verdad? De idolatrar al hombre, ¿verdad? De ponerlo por encima, aún de las Sagradas Escrituras, y con todo respeto quiero hacer un comentario, por ejemplo, John MacArthur, que es calvinista, hipercalvinista, él maneja el calvinismo y hay una doctrina que se le conoce como la perseverancia de los santos, o sea, salvo, siempre salvo. John MacArthur dice, bueno, si tú eres predestinado y de los elegidos, aunque te pongas la marca de la bestia, ¿verdad? No te vas a ir al infierno, ¿verdad? Te puedes suicidar inclusive y si eres predestinado y elegido, no te vas a ir al infierno. Y la gente que lo sigue, ¿qué está haciendo? Lo está idolatrando a él y está poniendo de lado, ¿verdad? Está echando a un lado las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es infalible, ¿verdad? Inerrante, también. Inerrante e infalible. Infalible, es correcto. No, temas muy importantes, hermano, y usted está tocando algo que vamos a pasar a continuación, ¿verdad? Los pastores de las iglesias, ¿verdad? Jeremías 23 del 1 al 2 dice, ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas, ¿verdad? De mi prado, ¿verdad? También Ezequiel 34, 2 al 6 dice, hijo de hombre, profetiza contra los pastores, ¿verdad? De Israel, dice, profetiza y dile a los pastores, así dice el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, amén. Y finalmente vemos cómo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 23:13, ¿verdad? Le habla a los líderes religiosos cuando les dice, ay de ustedes, escribas, fariseos, hipócritas, ¿verdad? Y sabemos que el hipócrita es una máscara, ¿verdad? Es decir, que son sepulcros blanqueados, incluso le dice nuestro Señor Jesucristo, hermosos por fuera, pero llenos de huesos, ¿verdad? En este contexto vemos cómo la palabra del Señor, ¿verdad? Confronta a los líderes, confronta a los pastores, confronta a todos aquellos que se erigen, ¿no? Como los que van a guiar, ¿verdad? Al pueblo del Señor. En este contexto, hermano, ¿qué rol tienen los líderes de la iglesia en equipar a sus congregaciones contra las falsas doctrinas, hermano? Bueno, aquí ese es un tema un poquito álgido y un poquito ácido, ¿verdad? Para mucha gente. Desafortunadamente en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, en el mundo evangélico actual, hay mucha gente que no tiene verdaderamente un llamado para la predicación y enseñanza de las Sagradas Escrituras. Hay algo que se le conoce como simonía, ¿verdad? Comprar un don o comprar un ministerio a través de... Lo voy a decir así como lo decimos en México, espero que lo entiendan, ¿verdad? Hay gente que le gusta hacerle la barba al pastor, ¿verdad? Al líder, y me lo voy a hacer mi amigo, le voy a llevar una charola de frutas, ¿verdad? Le voy a llevar 1 kilo de jamón serrano, ¿verdad? Y ¿por qué lo hace eso a veces la gente? Con el fin de obtener un lugar privilegiado en la iglesia, ¿verdad? Hay gente que busca eso. Hay gente que, bueno, dice, pues yo no tengo mucho conocimiento, no sé si tengo el llamado, pero yo me voy a aventar, como decimos aquí en México, a lo borras, ¿verdad? Ahí investiguen por ahí qué significa lo borras, ahí investiguenlo en Google. Y entonces, desgraciadamente, mucha gente no tiene ni el llamado, ni la capacidad teológica. ¿Por qué es importante tener el llamado para la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios? Bueno, porque cuando tienes el llamado para ser, por ejemplo, pastor y maestro,
de la palabra de Dios. El Señor no solamente te da la capacidad espiritual para poder interpretar y discernir la palabra de Dios de manera correcta, sino te proporcionará las herramientas y elementos adecuados Amén. teológicos para poder nutrir correctamente en sana doctrina al cuerpo de Cristo. Número 2, los líderes en la iglesia son como los padres de familia, ¿verdad? ¿Qué hace un padre? Bueno, pues una de las funciones principales es alimentar a sus hijos, ¿verdad? Proveerles todo lo necesario, alimento, ropa, un techo, ¿verdad? Y sobre todo inculcarles los valores correctos. Eso es lo que hace un líder, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Es lo que hace un padre y así mismo es lo que debe de hacer un líder. Y cada líder tiene la tarea fundamental de buscar, debería de tener la tarea fundamental de buscar la sana doctrina y no conformarse con lo que ha recibido. Es bien sabido, con mucho respeto lo digo, y a lo largo de los años, a lo largo de 25 años de caminar con el Señor, hemos visto muchas veces que mucha gente solamente se conforma con lo que le enseñaron en su iglesia, con lo que le enseñó su pastor, ¿verdad? Y ya se vuelve amigo del pastor o era el más metido en la obra y dice el pastor, pues a ti te vamos a mandar a la misión fulana de tal y órale, ¿no? Y ahí vas. Pero mucha gente muchas veces no tiene la capacidad teológica ni el suficiente conocimiento escritural, ¿verdad? Ni bases fundamentales de sana doctrina para poder alimentar a una nueva familia, que es una misión, es una nueva iglesia, ¿verdad? Claro. Entonces muchas veces mucha gente se conforma en eso y no se debe, el líder, el pastor, ¿verdad? El ministro de culto no debe conformarse con quedarse ahí, sino debe de preocuparse por profundizarse cada vez más en el conocimiento Amén. y discernimiento de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque las falsas doctrinas es algo que desgraciadamente en la actualidad corren rampantemente en el mundo evangélico. ¿Y por qué corren rampantemente en el mundo evangélico? Precisamente por lo que dice Oseas 4:6 que venimos manejando, por la falta de conocimiento. Claro. Y esa falta de conocimiento hace que el pueblo perezca, que vaya a la ruina. Por lo tanto, el líder debe desear vehementemente que el Espíritu Santo lo guíe primero que nada a toda verdad. Y una vez que lo guía a toda verdad, se debe de aplicar a estudiar profunda y diligentemente las Sagradas Escrituras, ¿verdad? A tener sus tiempos devocionales en los cuales está orando, está leyendo la palabra de Dios, está tomando notas de lo que el Señor le está mostrando, le está revelando, ¿verdad? Estar aquí digiriendo, rumiando en su mente y en su corazón qué querrá decir el Señor en esto, ¿verdad? Porque a veces andas trabajando, andas en la calle y dices, sí, cierto, esta palabra tiene, este es su significado, esta es su aplicación práctica, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado, pero muchas de las reflexiones bíblicas que hace tiempo, hace unos 3 4 años todavía tenía un poquito más, menos tiempo, o sea, más tiempo para compartir, tenía yo menos ajetreo. A veces de 7 a 8 o de 6 a 7 me sentaba yo a orar, ¿verdad? Leía, agarraba mi Biblia y leía una porción bíblica y de ahí salía una pequeña reflexión bíblica, ¿verdad? Y luego me preguntaban mis amigos, ¿y en qué tiempo hiciste esta reflexión bíblica? Como en 15 minutos. ¿Pero cómo te dio tiempo? Bueno, lo que pasa es que cuando estás ahí metido con el Espíritu, las ideas te caen del cielo prácticamente, ¿no? Entonces el líder debe de desear conocer la verdad pura de la palabra de Dios, tener una intimidad, una cercanía. También es muy importante tener una vida santa, una vida justa y una vida pura, porque eso mantiene la comunión íntima con el Señor, ¿verdad? Porque en base a eso, el líder podrá ser alimentado para a su vez alimentar a la iglesia, ¿verdad? Y debe tener un corazón comprometido con la verdad, ¿verdad? Porque a veces mucha gente vende la verdad, vende la sana doctrina por un apoyo económico de alguna organización, ¿verdad? Por tener más número, por tener hoy es algo muy común, hermano, mucha gente vende la sana doctrina, la pureza, la disciplina bíblica, ¿verdad? Porque dice, si tengo, si soy muy estricto, ¿verdad? Si predico la sana doctrina, pues la sana doctrina es dura, pues la gente se me va a ir y se me van a quedar poquitos. Entonces yo quiero más número, quiero tener más recursos para la Es obra, ¿verdad? correcto. Entonces le voy a bajar a la sana doctrina, ¿verdad? No me voy a poner tan estricto, pero eso es un grave error. Es como el Totalmente. padre que le dice al hijo, mira, fúmate un cigarro o fúmate un carrujo de marihuana, como Mientras llaman, estés ¿verdad? aquí conmigo, ¿no? Mientras estés aquí conmigo, que andas de pecaminoso, ahí no te preocupes, ahí poco a poquito el Señor te irá guiando a salir del pecado.
Amén, hermano. Entonces se cumple lo que dice la palabra en Zacarías 11:17. Hay del pastor inútil que abandona al rebaño, ¿verdad? Hay muchos líderes que hacen eso, ¿no? Que abandonan al rebaño, pero me llama la atención que antecede la palabra inútil, ¿no? O sea, por su falta de deseo, su falta de ganas de, como decía usted ahorita, ¿no? De abundar en el conocimiento de la palabra, abandonan al rebaño del Señor. Amén. Entonces, gloria a Dios, ¿verdad? Como usted dijo en un principio, siempre Dios levanta ese remanente de hombres y mujeres que están ahí, ¿verdad? Preocupados por la predicación de la sana doctrina. Y bueno, pues no va a dejar de haber pastores inútiles que abandonan el rebaño, ¿verdad? Y bueno, ya el Señor tendrá el juicio con ellos, ¿no? Porque dice Zacarías, les caerá espada, dice literalmente así, ¿verdad? Así que, mi amado hermano, me llama la atención para pasar ya al último bloque de preguntas y ya vamos a ir culminando con esta plática, esta entrevista que a mi parecer es muy fructífera, muy reconfortante el poder tener este tipo de pláticas y salvo que alguna de las hermanas tenga alguna duda, algún comentario, pues también puede exponerlo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, hay una parte en la Biblia cuando va al templo y lo ve lleno de cambistas, pues dice la palabra, ¿no? Que agarra un cincho, ¿no? Y empieza a golpear. Podemos decir que se enojó a causa de un celo santo, ¿no? A un celo por lo que estaban haciendo de la casa de su padre, ¿verdad? En ese contexto, yo no sé si a usted le ha pasado, pero yo le he platicado a mi esposa muchas veces que a veces el escuchar los mensajes de otras iglesias tan diluidas, tan llenas de emocionalismo, a mí me genera un enojo, me genera un celo, ese celo por la verdad de la palabra, ¿no? Y en ese contexto, hermanos, ¿cómo podemos equilibrar la defensa de la sana doctrina? Y aquí viene algo bien importante, hermano, con el amor y la gracia hacia quienes están en el error, hermano. No sé si me di a explicar. ¿Cómo podemos equilibrar la defensa de la sana doctrina con amor, ¿no? Hacia los que exacto, están con en los el que error, están ¿no? en el error, Están en el error, porque sí, igual claro. nos ven, ay, los legalistas, ¿no? Ay, los que... El espantado, El ¿no? espantado, ¿no? O sea, ¿cómo equilibramos esa parte, hermano? Bueno, el Señor en su palabra dice, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, verso 15, usando al apóstol Pablo, ¿verdad? El Espíritu de Dios, dice, en cambio, dice, hablaremos la verdad con amor. Amén. Y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Hablar la sana doctrina, ahora sí que de frente lo digo, hablar la sana doctrina siempre se va uno a exponer a tener problemas con la gente. Porque una de las características de la fe es que cuando tú recibes algo, sea verdadero o sea una falsa doctrina, o sea una verdad o sea una mentira, el hombre espiritualmente en su mente y en su corazón lo acepta por verdad y lo va a defender a capa y espada. Es lo que se le conoce como curoma o como argumentos, ¿verdad? Entonces, una vez que tú aceptas algo, por ejemplo, una falsa doctrina que yo declaro, yo decreto, tú vas a decir, esto es cierto, esto es la verdad. Y si viene otra persona, ¿verdad? Viene otra persona que te dice, oye hermano, pero es que eso está equivocado, eso es metafísica cristianizada. La palabra de Dios no dice que lo que tú declares y tú decretes, eso se va a cumplir, ¿verdad? No, es que mi pastor lo dice. Y bueno, de hecho, de lleno, nos vamos a tener confrontaciones con la gente, tanto con pastores. A lo largo de los años he tenido muchas confrontaciones, dificultades, tanto con hermanos como con pastores, ¿verdad? Que no concuerdan, y aún enseñándoles con las Sagradas Escrituras, con el contexto cultural, histórico, con el léxico hebreo y griego. Dice, no, es que usted está mal, hermano, usted está malinterpretando. ¿Qué no leemos la misma Biblia así? El texto bíblico no es el problema es la interpretación que se le da al texto bíblico, ¿verdad? Y bueno, la sana doctrina se debe exponer con la mejor actitud hacia los oyentes, Amén. aun cuando estos estén equivocados y obviamente por ignorancia se opongan a la sana doctrina. Debemos de exponer la verdad con amor, ¿verdad? Decirle, no, mira hermano, esto está mal, esto está equivocado, la palabra de Dios no enseña esto,
el contexto bíblico de esta cita bíblica que usted me menciona, de donde sale esta enseñanza que le están dando en su iglesia, está equivocado. Esta porción bíblica no enseña esto en realidad, y no hay nada que fundamente esa doctrina que usted dice que le predican en su iglesia, ¿verdad? Por otro lado, ¿verdad? Debemos de por amor, cuando encontramos a alguien, tanto creyente como no creyente, porque hasta la sana doctrina no solamente se debe aplicar al cuerpo de Cristo, sino también a los que no son cristianos, como los que creen en la Virgen, como los testigos de Jehová, ¿verdad? Que no creen que Jesús sea eterno y divino como el Padre, como los mormones, por ejemplo, que creen que Jesucristo vino a América y que predicó otro evangelio, ¿verdad? Y cuando encontramos a alguien así, debemos de con amor tratar de seguir insistiendo con la esperanza de que lleguen a conocer la verdad, al conocimiento de la verdad. Tal vez Dios les permita salir del engaño, ¿verdad? Tal vez, como dice la palabra, quizás Dios les conceda arrepentimiento, o sea, entrar a los caminos verdaderamente de Dios, entrar a la sana doctrina. Y también es muy importante, algo que yo siempre lo he dicho, es muy importante entender que el amor no siempre es tratar de llevar la fiesta en paz con todo el mundo. Porque muchas veces, en algún tiempo, ¿verdad? Platicando con algún hermano, que fue donde salió esa frase que mencioné hace rato, que dijo, bueno, mira hermano, mientras no dañemos el corazón del Evangelio, tú crees una cosa con respecto a este asunto, yo creo otra, ¿verdad? Y podemos llevar la fiesta en paz. Pero verdaderamente, con respecto a la sana doctrina, te entra un celo así como en Jeremías, ¿verdad? Que sientes que te consume los huesos y todo por dentro, que dices, no, es que esto no puede ser, o sea, esto es un error, esto te está haciendo daño, esto no es la verdad, el amor no siempre es tratar de llevar la fiesta en paz y dejar a la gente en oscuridad, ¿verdad? Porque a veces decimos, no, mira, por amor al hermano ya lo voy a dejar en paz, total, él tiene todo el derecho de estar legalmente equivocado, ¿verdad? Si quiere entender, y si no. Yo considero, y siempre lo he hecho, hay hermanos a los que constantemente les predico, les digo, mira hermano, esta doctrina que te están enseñando está mal, ¿verdad? Por esto, por esto, por esto. Y me dicen, bueno, es que mi pastor eso me ha enseñado. Pasa, ya me voy, regreso a los 2, 3 días, a la semana. ¿Qué pasó? Y vuelvo a tocar el punto, ¿verdad? Y vuelvo a tocar el punto. Y algunos hermanos, porque no todos es así, poco a poquito van entendiendo, van comprendiendo. También nosotros manejamos un estudio bíblico que se llama Falsas Doctrinas Evangélicas en el Mundo Actual, o Falsas Doctrinas Evangélicas Actuales. Le digo, mira, te voy a compartir este estudio bíblico, ¿verdad? Son en base a las falsas doctrinas de las 4 denominaciones principales que hay, ¿verdad? Y tú velo leyendo, ¿verdad? Velo leyendo poco a poquito. Recuerdo mucho, ¿verdad? Que había una hermana que primero era muy aguerrida, era calvinista, y decía, no, es que la predestinación es cierta, que Calvino dijo esto, ok. Deme chance de compartirle un estudio con respecto a la predestinación, el calvinismo. La hermana me lo aceptó, ¿verdad? Me mandó a llamar con un tono así despectivo, enojada. Venga usted, hermano, ¿verdad? En tal fecha, en 15 días, porque quiero hablar con usted. Llegamos ya con las orejas agachadas prácticamente, esperando recibir la regañiza y su furia, su desprecio. Y dijimos, bueno, vamos a ir a ver qué nos dice, ¿no? Ya si nos insulta, nos corre, o nos trata de herejes o apóstatas, pues ya ni modo, ¿no? Llegamos y dice, ay hermano, ¿qué le digo? Mire, yo verdaderamente era una ferviente creyente de la doctrina de la predestinación, del calvinismo, de esto, de lo otro, ¿verdad? Las doctrinas de la gracia que le llaman el mundo reformado. Pero verdaderamente, mire, yo me puse a estudiar, ¿verdad? Su archivo, el archivo que me mandó acerca de la predestinación, el calvinismo, me puse a estudiarlo. Una noche tenía yo en mi computadora, en Google, como 30 ventanas abiertas y buscando por aquí, buscando por allá, queriendo encontrarle un error a su estudio, pero llegué a la conclusión de que estaba en lo cierto el estudio que usted me compartió. Por lo tanto, he llegado al entendimiento que tanto la predestinación como el calvinismo verdaderamente es una herejía gnóstica, es gnosticismo, y a partir de este momento, ¿verdad? Yo le digo, ya no voy a tener ese tipo de creencias. Eso por un lado. Ha habido respuestas en amor, ¿verdad? Respuestas productivas, efectivas, pero me he topado con mucha gente, nos hemos topado con mucha gente que te dejan de hablar, ¿verdad? Te crucifican, te tratan de hereje, te tratan de apóstata, te tratan de problemático. En alguna ocasión en una reunión de pastores, ¿verdad? El grupo de pastores, el pastor líder, estábamos platicando, ¿verdad? Un hermano que dice él que es apóstol, ¿verdad?
y dice, nada más, se nos acerca y dice, nada más hermanos, no se vayan a pelear, ¿verdad? No, no vayan a salir aquí ahorita Sí, de sí, bronca. sí. Le digo, no, pastor, no se preocupe, no estamos tocando nada de sana doctrina Sí, ni claro. de controversias doctrinales, Doctrinales, ¿verdad? claro. Porque a veces la gente así te tipifica, te trata de que estás mal, de que eres un loco, eres un hereje, un apóstata, una persona ignorante, ¿verdad? Pero pues verdaderamente ahí el Espíritu Santo es el que te da el amor, la compasión y la Amén. misericordia, ¿verdad? Para tratar de sacar a los hermanos del error en el cual pueden estar, pero obviamente tener amor por los perdidos no siempre significa tratar de llevar la fiesta en paz en todo, sino poner tu fe y tu amor en acción, como tratar de enseñarles la sana doctrina, por si es que ellos quieren y Dios les concede arrepentimiento y salgan del espíritu del error en el cual están. Amén. Hay un, hay una frase que se puede decir que es un meme cristiano, que dice, el Señor nos manda a ser mansos, no mensos. Entonces, como usted dice, ¿no? O sea, el amor no es, pues bueno, está bien, te dejo, hermanito, ¿verdad? Ya, sino que por amor estar ahí, ¿verdad? Tratar de insistir. Insistiendo, insistiendo. Y si me cerró la puerta, bueno, vuelvo a ir en otra ocasión, ¿no? Y eso, ¿no? Y ciertamente eso es lo que, pues, nos puede llegar a faltar a muchos, ¿no? Esa determinación, ¿no? De seguir adelante. Pues hermano, ya vamos a ir concluyendo esta entrevista, esta plática, esta reunión muy, muy productiva, que por supuesto esperamos que no sea la última. Amén. Y en este contexto, hermano, ¿qué mensaje le daría usted a los pastores y líderes que enfrentan oposición para predicar la sana doctrina? Bueno, primero que nada, con respecto a este punto, quisiera comentar que la exposición de la sana doctrina a lo largo de los siglos en el pueblo de Dios siempre ha sido una actividad difícil, mal entendida y mal recompensada sobre todo. Porque los siervos que Dios ha usado, como por ejemplo Jeremías, han sido atacados por el mismo pueblo de Dios principalmente, han sido vituperados y algunos inclusive como él y algunos otros. Hay un hombre que no me acuerdo si se apellidaba Bunyan o quién, Wycliffe me parece, Ujú. por haber traducido la Biblia, ¿verdad? Al- Por predicar la sana doctrina, fue, fue perseguido. sí, Wycliffe. Algunos detractores de Juan Calvino fueron perseguidos por Juan Calvino por contrariar las doctrinas de la gracia, ¿verdad? Fueron torturados y algunos fueron asesinados en la hoguera, ¿verdad? Entonces, primero que nada, la sana doctrina siempre ha sido un punto difícil, álgido, ácido, que siempre va a encontrar oposición y va a ser mal recompensada. Por ello mismo, ¿verdad? Yo a los que estamos aquí, como a nuestros amigos y hermanos que nos estén escuchando y nos estarán escuchando más adelante, quisiera animarlos a que hacer precisamente como Jeremías, que por amor y fidelidad, primero que nada al Señor, y después por amor al pueblo de Dios, ¿verdad? Por compasión y misericordia, por ese sentimiento de hermandad que nos debe de unir en Cristo, porque somos hijos de un mismo Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, que deben de predicar la verdad, ¿verdad? La verdad que escuchamos de parte de la boca del Señor a través de su palabra, ¿verdad? Y a través de lo que nos llegue a dar por discernimiento, a pesar de que nos puedan odiar o los puedan vituperar, agredir, Rechazar, ¿verdad? claro, Y en varias ocasiones ha ocurrido que hasta llegan a matarlos por predicar la sana doctrina. claro. Y también otra cosa que quisiera comentar, que un líder, un verdadero hombre o mujer de Dios, jamás y nunca debe de negociar la verdad de Dios a cambio de aceptación, de tener más número en su obra, o sea, número de almas, de personas, o por tener la posibilidad de tener más recursos económicos. Porque como mencionaba yo hace rato, ¿verdad? La sana doctrina siempre es pesadita, es difícil de llevar, Ácida. ¿verdad? Porque no solamente la sana doctrina no solamente tiene que ver con la sana instrucción, sino con llevar una vida espiritual sana, santa y justa. Amén, Entonces, amén. mucha gente le gusta mucho show, mucho emocionalismo, muchas cosas, ¿verdad? Del mundo evangélico, pero no le agrada llevar la sana doctrina en su vida y por lo tanto, yo siempre lo he dicho, ¿verdad? Y es una realidad a lo largo de los siglos y en la actualidad, que las iglesias de mala doctrina siempre estarán atiborradas de gente, de chivos. Pero las iglesias de sana doctrina verdadera
¿verdad? Presididas por hombres y mujeres de Dios verdaderamente, hombres usados por el Espíritu Santo verdaderamente. En la actualidad son las de menor número y a veces en condiciones no tan, en estándares humanos, ¿verdad? No tan prósperas, ¿verdad? Porque tienes poca gente, tienes pocos recursos y a veces el lugar donde estás no lo puedes tener como quisieras, ¿verdad? No puedes tener un grupo de alabanza grande, instalaciones bonitas, Claro. darles comodidades a la gente, pero lo que sí yo siempre he dicho, cuando allá la iglesia, el lugar donde estamos, la casa de oración, es una casa prestada, ¿verdad? No está en las mejores condiciones porque pues económicamente no tenemos los recursos. Y yo les digo, cuando les invito a los hermanos, aquí no va a usted a venir a encontrar unas instalaciones de primer nivel, ¿verdad? Ni unas pantallas como ahora se estilan, que son de LED, ¿verdad? Maravillosas, sí, sí, sí. ¿Verdad? Y todos los avances tecnológicos. Clima. Pero lo que sí va a venir a encontrar son dos cosas: una sana doctrina verdadera y un sano ambiente espiritual como iglesia, como grupo, como congregación. Y el líder debe tener el mismo corazón que el Señor Jesucristo, dice el Salmo 45, verso 7. Es una porción mesiánica donde dice, refiriéndose al Mesías, perdón, al Señor, dice: tú amas la justicia y odias la maldad, por eso Dios te escogió a ti y no a tus compañeros, tu Dios te ungió con perfume de alegría. Todo líder cristiano evangélico debe de tener el mismo corazón del Señor, de amar la verdad y odiar la mentira, ¿verdad? Amar la justicia y odiar la maldad, ¿verdad? Por lo tanto, nunca debemos de conformarnos a predicar o a apapachar la mentira, ¿verdad? Por tratar de llevar la fiesta en paz. Y aparte de eso, todo líder cristiano que verdaderamente quiere servir al Señor y moverse en la sana doctrina debe de tener mucho aguante, porque muy seguramente va a encontrar mucha oposición, y lo más triste y feo es decirlo, por parte del pueblo de Dios, por parte del cuerpo de Cristo principalmente. En especial de aquellos que muchas veces nos creemos eruditos bíblicos, que somos, como decimos vulgarmente en México y en otros países, somos la última Coca-Cola del desierto, cuando verdaderamente no lo somos o no lo somos, ¿verdad? Claro. Sí, el día de ayer platicaba con una hermana y justamente me platicaba el testimonio de una iglesia en la cual asistía, en donde el pastor bajó el tiempo de predicación de 1 hora a media hora aproximadamente, ¿no? Me decía, porque se aburrían los hermanos, ¿no? Para que no se aburrieran, ¿no? Entonces, a eso se refiere usted, ¿no? Con que acomodan para tener multitud, ¿no? Y es lamentable porque pues eso va en contra, ¿no? De lo que estamos platicando. Hermano Pastor Gustavo, me dio mucho gusto, yo estoy convencido, 100%, que esto viene de Dios. Es una gran bendición escucharle el día de hoy. No voy a mentirle, yo tenía ciertas dudas. ¿Será que lo hacemos? ¿Será que no lo hacemos? Luego te ponen ahí piedritas, ¿no? Que te cuestionan. Y digo, no, pues sí, a lo mejor estoy perdiendo el tiempo. Pero hoy yo puedo decir sin duda alguna que esto viene de Dios, porque sus palabras nos han edificado y nos han recordado, hermano, la importancia de la sana doctrina, ¿no? Nos han recordado lo importante que debemos de ser como los de Berea, ¿verdad? No conformarnos, usted decía, con lo que nos den, sino pues escudriñar a la palabra de Dios. Hermano Pastor Gustavo, antes de despedirnos, un mensaje final que le gustaría dar a los oyentes. Mire, le quiero decir que justamente ahorita me llegó un mensaje de un hermano de Argentina que descargó la aplicación y estamos en contacto, mucho en contacto, y el día de hoy empezó a retransmitir nuestras predicaciones y devocionales allá en Argentina. Entonces, estoy seguro que esto, y él me decía, es que aquí la sana doctrina es muy perseguida, dice. Aquí hay pocas iglesias de esa. Entonces, esto es una bendición que va a llegar a los lugares donde menos nos esperamos, hermanos. No, a lo mejor ahorita estamos aquí tomando cafecito, bonito, pero yo estoy seguro y para la gloria y honra de Dios que este mensaje va a llegar a lugares donde no nos imaginamos. Así que, hermano, un mensaje final antes de despedirnos para nuestros oyentes que seguramente van a estar escuchando estas palabras. Bueno, pues con respecto a esto de la sana doctrina, yo quisiera decir que en lo personal, a lo largo de los años, iba yo a decir a lo largo de los siglos, ni que fuera yo tan viejo,
En lo personal, a lo largo de los años, una de las cosas que el Señor me ha enseñado, porque ha sido el Señor verdaderamente el que me ha enseñado esto, es que la sana doctrina es una cuestión de vida o muerte. Y lo digo así categóricamente. La sana doctrina o te puede salvar la vida y llevarte a la eternidad, a la presencia de Dios, así como el no tener la sana doctrina te puede llevar a la perdición eterna. Mucha gente dice y tiene malas interpretaciones como el calvinismo, el quinto punto del calvinismo, la famosa llamada mala doctrina de la perseverancia de los santos, que dice que una vez que eres salvo, siempre salvo y nunca vas a perder la salvación. Pero la palabra de Dios nos enseña que te puedes perder por pecaminosidad, una pecaminosidad empedernida, ¿verdad? En Juan 15 el Señor dice, mi Padre corta de mí toda rama que no da fruto en mí, ¿verdad? O sea, prácticamente el mismo Padre te corta, pero también te puedes ir a la perdición eterna por falsas doctrinas, por no tener una sana doctrina. Y todo aquel, el Señor Jesucristo dijo, todo aquel que tenga hambre y sed de justicia, ese será saciado. Una de las cosas que debemos de tener como cristianos es siempre un deseo vehemente por conocer la verdad pura de Dios, ¿verdad? Amén. La leche no adulterada, que solamente el Espíritu Santo puede guiarnos a toda verdad. Y mientras nosotros no quitemos el pie del acelerador con respecto a la sana doctrina, el Señor y el Espíritu Santo y el Padre Celestial siempre nos ayudarán a encontrar la sana doctrina a través de hermanos de sana doctrina verdaderamente, a través de guiarte a encontrar estudios de sana doctrina, ¿verdad? A través del discernimiento espiritual que el Espíritu Santo te da, te ayuda para discernir cuando una doctrina es falsa, cuando una doctrina es verdadera, ¿verdad? Y yo les animo, como le dijo Pablo a Timoteo, ¿verdad? Te encomiendo mucho, ¿verdad? Que perseveres en la sana doctrina, porque la predicación, la enseñanza de la sana doctrina no solamente te va a salvar a ti, sino a los que te oyeren. Y hace años, mi esposa en alguna ocasión me dijo, ¿verdad? Cuando empezamos a estudiar después del llamado, como al año, queríamos empezar a ministrar ya, ¿verdad? Ya hace algunos años, como 8 o 10 años, un poquito más. Y me dijo, ¿y tú estás seguro de que ya estás listo para guiar la vida de otras personas? Porque son almas y son almas y eternidades que tú puedes llevar a la perdición o que el Señor te puede usar para llevar a la vida eterna. Y verdaderamente en ese momento esa palabra yo creo que era directamente de Dios y me cayó como balde de agua fría y dije, no, todavía me falta conocer un poco más, ¿verdad? Y seguimos estudiando y ya a los 2 o 3 años aproximadamente empezamos a ministrar cuando ya creíamos tener verdaderamente una idea clara de qué era la falsa doctrina y qué era la sana doctrina, ¿verdad? Separar el trigo de la cizaña, ¿verdad? El trigo de la paja. Y quiero decirles a aquellos que son pastores, que son estudiantes de la Biblia, que Roma no se hizo en un día, ¿verdad? El conocimiento y el estudio bíblico es algo progresivo, así como el conocimiento secular, ¿verdad? Vas primero a la primaria y ese conocimiento te ayuda para la secundaria, luego ese conocimiento para la prepa y luego ese conocimiento para cursar la universidad. Así es el conocimiento bíblico, el conocimiento escritural, el conocimiento de la sana doctrina, y les animo a que nunca quiten el pie del acelerador con respecto al conocimiento y estudio de las Sagradas Escrituras y a encontrar la sana doctrina. Amén. ¿Alguna duda, hermanas? ¿Comentario? Estamos así. Todos o ninguna. Todos están así. Hablen ahora o callen para siempre. Pues hermano. Yo quiero hablar fuera de... Hermano pastor, muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por compartir con nosotros las enseñanzas que a lo largo de esta vida Dios le ha dado, porque no podemos decir otra cosa, sino que es el Señor, como usted lo mencionó hace un momento. Dios le ha puesto los medios, Dios le ha puesto incluso esa necesidad, ¿no? De conocer y de buscar más esa sana doctrina, ¿verdad? Muchas gracias, hermano pastor Oscar. Vamos... Ay, perdón, ya le dije pastor. Pastor Gustavo Méndez. Hermano pastor Gustavo, Dios nos lo bendiga, Dios esté con usted en su ministerio, en su familia. Y pues por supuesto que esperamos que no sea la primera vez, ¿verdad? Ahorita que estaba hoy platicando, de pronto pensaba que podríamos hacer a lo mejor algún debate.
con algún otro pastor que traiga ahí un calvinista, por ejemplo, ¿verdad? Un judaizante. Usted, cuando lo contacté, me dijo, y todavía lo recuerdo, que usted es un exégeta, ¿no? Pues no me considero, no a tal grado, pero ahí la llevo. Un ahí la exégeta llevo. desde el concepto, pues eso es un defensor, ¿no? Alguien que defiende la fe. Apología, ¿no? Un apologeta, sí es cierto. Apologeta. Es correcto, tiene usted razón. Y bueno, pues creo que puede defender bien la sana doctrina, ¿no? Así que pues muchísimas gracias. Le damos toda la gloria y honra a nuestro Dios y a todos aquellos que nos escuchan, en donde quiera que nos escuchan. Muchas gracias por sintonizar Radio Cristiana Emanuel, y por favor no olviden compartir los enlaces de la aplicación, de la página web, de nuestra fanpage y de todos los enlaces por los cuales estamos compartiendo y transmitiendo este mensaje. Dios les bendiga y los ministre en grande manera. Amén.